Hola, bienvenidos a este nuevo video. Para el que no me conoce, mi nombre es Vicente Aviu. Los temas que veremos en este video serían cuáles son las fuentes del derecho, su clasificación de las fuentes del derecho según su jerarquía e importancia de las fuentes del derecho. Comencemos por cuáles son las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho son todas aquellas de donde se origina el derecho y las normas que se aplican a las personas. Se considera fuente del derecho todo aquello acto y hechos del pasado que han servido para ordenar y regular las acciones y comportamientos de las personas. Ejemplo de ello es la costumbre y la religión, que establecía códigos de conducta para afianzar los buenos hábitos y evitar los vicios. Actualmente las fuentes del derecho surgen en los órganos públicos y determinados procedimientos. Para ello se toman en cuenta las experiencias pasadas para crear e implementar un sistema de derecho acorde a las necesidades jurídicas del presente. Las fuentes del derecho se definen según sus antecedentes. Pueden provenir de derecho natural. Sostiene que la moral y la justicia son inalienables al ser humano. Derecho escrito, constituido por los documentos que establecen una regla de conducta de carácter obligatorio, y el derecho anglosajón, basado en la jurisprudencia. Al hablar de las fuentes, puedes imaginarte el concepto de cualquier fuente que puedes ver en tu ciudad, en donde emana agua. Asimismo, este concepto es utilizado de manera analógica en el derecho para hacer referencia al origen de algo. A partir de su antecedente, se puede clasificar las fuentes del derecho como formales, materiales, reales o históricas. Comencemos por históricas. Las históricas son documentos que por su valor histórico tienen importancia en el derecho. Ejemplo de ello sería un video a futuro que les hablaré del derecho romano, donde les mencionaré las 12 tablas que aun y cuando no son vigentes tienen una gran influencia en el derecho actual. Reales. Un segundo punto, la fuente real se considera como los factores y elementos que determinan que deben contener una norma. Ejemplo de ello sería la actividad cabildeo y su influencia en la creación y modificación de una norma. Por último, vamos a ver lo que es la fuente formal, que es el proceso de la creación de una norma en sí, que encontramos en ella la legislación, las costumbres, la jurisprudencia y la doctrina. Tradicionalmente se distinguen tres fuentes del derecho que tienen relación directa con el ordenamiento jurídico de un estado, sus condiciones culturales e históricas.
Las fuentes formales son fuentes formales del derecho, los textos y documentos en los que se recopilan las leyes o conceptos relacionados con esta, como por ejemplo la legislación y la doctrina. También lo son la costumbre y la jurisprudencia, que consiste en los procesos de creación, las leyes y sus modos de empleo y alcance. Las fuentes formales del derecho son legislación, costumbre, jurisprudencia y doctrina. Comencemos por la legislación. A través de los órganos del Estado o los poderes públicos se crean y promulgan un conjunto de normas jurídicas aplicables y organizadas de manera jerárquica. Son leyes que se encuentran escritas en textos legislativos como, por ejemplo, en la Constitución de un país, los reglamentos o las ordenanzas. A este tipo de fuentes también se le conoce como fuentes directas o fuentes de acto, ya que se refiere a las normas jurídicas que contienen la ley en sí misma y que son de carácter primario. Continuamos con costumbres. Se trata de la fuente formal más antigua, es decir, de carácter cultural, conlleva una serie de conductas que son jurídicamente obligatorias y que se aplican de manera generalizada en una comunidad. Pongamos un ejemplo: no poner en riesgo ni atentar en contra de la vida de otras personas. También se le conoce como fuente hecho, pues se establece cuando una regla o norma se considera costumbre social. Jurisprudencia es la interpretación de las leyes que realiza el juez en caso donde las leyes primarias no resuelven de manera clara los asuntos discutidos y presenta dificultad en la integración e interpretación de estas. Es establecida por el Tribunal Supremo. También se le conoce como fuente indirecta, que por sí misma no decreta un derecho, pero ayuda a interpretar y explicar una ley. Y doctrina son la interpretación u opiniones que hacen los juristas sobre las leyes para aclarar de manera teórica las interpretaciones de ciertas normas, y su aplicación igualmente se considera una fuente indirecta. Fuentes materiales o fuentes reales. Las fuentes materiales o fuentes reales toman en cuenta la realidad social de un país y comunidad para determinar el contenido de una ley de carácter jurídico. Estas leyes o normas pueden ser creadas a través de las autoridades u órganos autorizados para ello, como por ejemplo el Parlamento o la Asamblea de un país en cuestión. En ese sentido, las leyes se formulan considerando la realidad económica, política, social, cultural, histórica, religiosa,
riqueza natural y geografía de un país. Las fuentes históricas, las que se refieren a todos los documentos, obras literarias, tratados científicos o testimonios de carácter jurídico o no que evidencian cómo los pueblos o comunidades se organizan y establecían normas. Estas normas son las que ahora sirven, por ejemplo, para la creación de nuevas leyes. Dos ejemplos de ello sería el Código Hammurabi de la antigua Mesopotamia o la primera Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos, emitida en 1789. Continuamos con las fuentes del derecho según su jerarquía. Encontramos en la cima la Constitución. Lo sigue los tratados internacionales, las leyes formales, jurisprudencias y, al último, las costumbres. Para entender mejor las fuentes del derecho, también es importante comprender cómo éstas interactúan entre sí, si dentro de un marco jurídico específico en función de su importancia y rango. La importancia y rango de cada será fundamental para aplicar y crear leyes y normas o establecer sentencias. De ahí que existen leyes que pueden generar la prelación de otras. La Constitución, en la mayoría de los países, la Constitución es el texto de carácter jurídico con mayor relevancia e importancia, ya que contiene un conjunto de leyes fundamentales que se aplican en un país y las cuales pueden derivar otras de menor rango o alcance. Ejemplo de ello sería la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fecha de promulgación fue el 5 de febrero de 1917. La forma de modificación a través de la actividad del constituyente permanente, por la que la única forma de una norma se convierte en una fuente formal es a través de un proceso de cambio. Tratados internacionales conforman el derecho internacional y se encarga de regular las relaciones políticas, económicas, sociales, culturales entre los estados, con el objetivo de mantener la cooperación, negociación y además relaciones de carácter internacional. Ejemplo de ello, debe considerar que los países pueden ponerse de acuerdo con agentes internacionales de países, entidades públicas o privadas. Esto se les puede llamar de distintas maneras, como lo son convenios, estatutos, tratados y entre otros. Todos los acuerdos para ser vinculatorios para los ciudadanos deben de ser ratificados por el Senado. En caso de no existir esta ratificación, no es obligatorio su cumplimiento, por lo que será solo fuente del derecho una vez que sea obligatorio. En materia de derechos humanos, México está adscrito en el sistema americano, el cual se basa en la Convención de Derechos Humanos, también conocidos como el Pacto de San José de Costa Rica. Un punto importante
nosotros como abogados o futuros abogados debemos identificar y saber aplicar de manera adecuada estas fuentes del derecho. Leyes formales son aquellas que autorizan o prohíben ciertos comportamientos o acciones, por ejemplo, el derecho legislativo o el derecho ministerial. La jurisprudencia se refiere a la interpretación de leyes y normas que resultan confusas o ambiguas, por lo cual se discute en Tribunal Supremo o Tribunal Supremo de Justicia. Costumbres. Con el menor grado de jerarquía de las fuentes del derecho se encuentran las costumbres, entendidas como aquellas conductas que se toman hábitos sociales o modelos de conducta. Se trata de normas creadas e impuestas por la sociedad, por lo que el análisis de sus criterios se efectuará a partir de la jurisprudencia de la doctrina. Las jerarquías de las fuentes del derecho varían de una legislación a otra, se estipule en cada país. Por ejemplo, la jerarquía presente expone de manera general el ordenamiento jurídico en español. La importancia de las fuentes del derecho son las siguientes. A través de las fuentes del derecho podemos entender el origen de las leyes y su evolución, así como los factores a tomar en cuenta para su celebración y posterior aplicación. Nos permite tener una perspectiva del efecto de su aplicación en la sociedad. También nos remite a la historia de la humanidad y a la creación de las primeras normas a partir de la religión y costumbres. Fueron estas las normas que sirvieron para establecer los primeros sistemas de orden público, social y económico. También veremos un poco más cuáles son las fuentes del derecho internacional. El derecho internacional también deriva de las fuentes materiales, formales e históricas. Se caracteriza por cooperación que existe entre naciones a fin de generar acuerdos bilaterales y multilaterales de obligatoriedad recíproca entre los estados. Tales acuerdos se basan en las costumbres y principios de carácter internacional estipulados en las normas de la propia comunidad internacional. Por ejemplo, se pueden mencionar los tratados internacionales de la jurisprudencia internacional, la creación de las organizaciones de carácter internacional, la Corte Internacional de la Justicia, entre otros. Si te gustó este video, no olvides en darle manita arriba y suscribirte. También comparte este video para que llegue a más gente. Espero que este video te haya sido de utilidad. Si tienes alguna duda, pregunta, sugerencia o comentario, no dudes en dejármelo aquí abajo en la caja de los comentarios. También te van a aparecer aquí estos dos videos que pueden ser de tu interés. Bueno, nos vemos en el siguiente video. Adiós.